Hay un silencio que solo la noche conoce, un espacio entre tu último pensamiento consciente y el ocaso del sueño, donde todo lo que creías haber superado vuelve a susurrar. Es en este lugar, donde tu cuerpo descansa pero tu alma aún respira, donde las raíces de tu realidad comienzan a agitarse. No es lo que deseas conscientemente lo que dicta el curso de tu siguiente día, es lo que tu mente grabó, en la oscuridad, mientras dormías, y ni siquiera te diste cuenta. El Dr. Bruce Lipton nos recuerda que el 95% de nuestras vidas está determinado por el subconsciente. Por mucho que pienses, racionalices o intentes cambiar tu vida con fuerza de voluntad, si un viejo programa aún reside en ti, será tu guía oculta. Este programa es como una banda sonora de fondo. No puedes oírlo con claridad, pero marca el ritmo de todo. Y es por la noche, cuando las ondas cerebrales se ralentizan, saliendo del estado beta acelerado y entrando en el ritmo profundo de las frecuencias teta y delta, que se abre la grabadora del subconsciente. Es en ese momento que las creencias profundamente arraigadas pueden cambiarse o reforzarse. Durante el sueño REM, mientras tus ojos se mueven rápidamente tras los párpados cerrados, tu cerebro entra en un estado donde el tiempo no existe, donde viejos recuerdos y deseos ocultos se entrelazan. Joe Dispenza explica que el campo electromagnético generado por el corazón en este momento es tan sensible que influye directamente en el campo cuántico que te rodea. En otras palabras, estás co-creando tu realidad incluso mientras sueñas, especialmente mientras sueñas. La energía que vibra en tu corazón mientras duermes es la misma energía que moldeará tu futuro. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has despertado cansado, repitiendo emociones que creías haber dejado atrás? ¿Cuántas veces, incluso después de terapia, cursos y meditaciones, has vuelto a caer en los mismos patrones? El problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que el esfuerzo consciente afecta al 5% de tu mente. El 95% restante permanece intacto, repitiendo el mismo guión cada noche y, por lo tanto, escribiendo el mismo capítulo de la vida cada mañana. El subconsciente nocturno es como tierra fértil. Siempre está listo para recibir semillas. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estás sembrando, incluso sin saberlo? Porque dormir no es solo descansar. Dormir es un ritual silencioso donde lo invisible se convierte en destino. Y en este ritual, tu vibración es la ofrenda. Quizás estés cansado de vivir ciclos que ya comprendes, de repetir patrones que ya identificaste. Quizás sientas un dolor silencioso al despertar, día tras día, con la sensación de que nada cambia. Este dolor no es un fracaso. Este dolor es una llamada, una invitación a mirar más profundamente lo que sucede en tu interior, cuando el mundo exterior se duerme, porque es allí, en ese campo silencioso donde todo parece detenerse, que la realidad comienza, de hecho, a reescribirse. Mientras duermes, algo en tu interior permanece despierto. Una inteligencia silenciosa, ancestral y repetitiva. No piensa, no cuestiona, no analiza, simplemente ejecuta. Esta parte de ti, el subconsciente, permanece activa incluso cuando la mente consciente se rinde al sueño. Y es en este funcionamiento automático, aparentemente inofensivo, que tu realidad se configura sin que te des cuenta. Durante el día lo intentas, lees, estudias, meditas, visualizas, pero por la noche, sin darte cuenta, vuelves a alimentar la misma vibración que has alimentado durante años. Y es esta vibración, no las nuevas ideas que has aprendido, la que se registrará como tu principal orden, porque lo que cambia tu vida no es lo que comprendes intelectualmente, es lo que repites con energía. La mayoría de las personas viven una paradoja. Pasan el día intentando elevar su frecuencia, pero duermen en la frecuencia del miedo, la duda y la carencia. Y el universo, que responde a la vibración, no a las palabras, sigue reflejando lo que vibraba en ausencia de vigilancia emocional. Esto no ocurre por falta de voluntad. Ocurre porque no nos han enseñado que la señal energética más poderosa es la que emitimos en los minutos previos a dormir. Este momento, cuando tus ojos se cierran y tus pensamientos se disuelven lentamente, es como rendirte a lo invisible. Y lo que sientes en esta entrega, no lo que piensas, es lo que se convierte en una semilla en el campo cuántico. Si la última emoción del día es miedo, inseguridad, fatiga o ira, eso es lo que quedará grabado en el campo invisible. Si es gratitud, presencia, amor o entrega, la vibración se transforma y con ella todo lo que la rodea. Por eso tantas transformaciones parecen no durar, porque se plantan de día, pero se desarraigan de noche. El subconsciente, como un jardinero que trabaja en la oscuridad, continúa regando viejas creencias, viejos hábitos y patrones más profundos, sin resistencia, sin juicio, sin filtro. Simplemente sigue lo que fue programado para repetir. No se trata de culpa. Nunca se ha tratado de culpa. Se trata de conciencia, de darte cuenta de que la realidad que experimentas al despertar empieza a construirse en las horas en que nadie te observa. Es ahí, en este piloto automático nocturno, donde se esconde la clave del verdadero cambio.
porque cambiar tu forma de pensar no basta. Tienes que cambiar la frecuencia con la que te comunicas, en silencio. Lo que sientes en los minutos previos a dormir es más importante que todo lo que experimentaste durante el día. La emoción final del día actúa como una especie de contraseña vibratoria, una especie de firma energética que autoriza al subconsciente a registrarla o reproducirla. No importa lo que pienses, lo que importa es cómo vibras cuando el mundo se queda en silencio, cuando se apagan las luces, cuando tu mente se rinde. Hay un detalle sutil pero poderoso que a menudo pasa desapercibido. El cuerpo no se apresura a dormir, tarda en calmarse. Pero las emociones, si no se atienden, siguen resonando. Y es este eco el que se infiltra en las capas más profundas del subconsciente. Por lo tanto, cuando alguien se acuesta con el peso de un día difícil, sintiendo ira, frustración o miedo, esta vibración no se descarta, se absorbe, se regraba y se refuerza. La compulsión nocturna de usar el celular, tan común y aparentemente inofensiva, forma parte de un ciclo bioquímico silencioso. La luz azul estimula la dopamina, el sistema nervioso permanece alerta y la mente permanece en un estado de agitación que sabotea el verdadero descanso. Pero más que eso, el contenido emocional consumido, noticias negativas, comparaciones en redes sociales, mensajes que generan inseguridad, es información vibratoria que se infiltra y persiste. No te quedas dormido sin más, la absorbes. Bruce Lipton enseña que en este estado de transición entre la conciencia y la inconsciencia, el cerebro entra en un estado altamente receptivo llamado estado hipnagógico. En ese momento, el subconsciente está completamente abierto. Es como si la puerta estuviera abierta. Todo lo que pasa por esta puerta entra como verdad emocional, incluso si racionalmente sabes que no lo es. Por eso, ciertas afirmaciones, repetidas con suavidad durante este periodo, tienen un poder tan profundo. No porque sean mágicas, sino porque se dirigen al momento preciso en que el terreno interior es más fértil. Así como el contenido que nos desequilibra también encuentra en ese preciso instante una vía directa hacia nuestro interior. La cuestión entonces no es solo qué piensas antes de dormir, sino qué sientes, porque la emoción es el alimento vibracional del subconsciente, y el campo cuántico, sensible, inteligente y receptivo, capta esta vibración como una petición, no como una idea, sino como una frecuencia real. Y así, sin darte cuenta, moldeas el panorama del día siguiente, en la oscuridad, en silencio, con lo que sentiste en el último segundo de vigilia. Puedes repetir 1000 veces que ya no quieres sufrir, que ya no quieres vivir en la escasez, que ya no quieres sentir miedo. Pero sí, al hacerlo, tu vibración se ancla precisamente en estas emociones. Lo que se registrará en tu subconsciente no es la frase, sino la frecuencia que la acompaña. El subconsciente no entiende la negación, no capta la palabra no. Capta la carga emocional que emites, y esta carga se transforma en creación. Cuando dices con pesar, ya no quiero sentirme solo, lo que tu campo vibratorio emite es el dolor de la soledad, y es este dolor el que el subconsciente registra como verdadero, porque no analiza la lógica, no interpreta la intención, simplemente vibra, copia y se manifiesta. Imagina un espejo que no juzga, que no responde con palabras, que no intenta arreglar nada, simplemente refleja. Este es el subconsciente, un espejo vibracional fiel que devuelve al mundo exactamente lo que vibras en tu interior, incluso si intentas cambiar con palabras bonitas, incluso si te cuesta pensar de otra manera. Neville Goddard dijo que no es lo que piensas, sino lo que sientes como real, lo que determina lo que manifiestas. La imaginación, cargada de emoción, es la herramienta más poderosa para la creación, pero puede ser un portal de sanación o de repetición, porque no es la imagen lo que importa, es el estado emocional que la sustenta. Si imaginas prosperidad, pero en el fondo temes no tener lo suficiente, lo que tu subconsciente registra es el miedo, no la imagen. Si visualizas amor, pero sientes rechazo, lo que queda grabado es la carencia. El subconsciente funciona como tierra silenciosa, no juzga las semillas, simplemente las recibe y las cultiva. Por eso fracasan muchos intentos de transformación, porque se hacen solo con palabras. Y las palabras no crean a menos que estén cargadas con una frecuencia alineada. El universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que tu subconsciente acepta como verdad. Y esa verdad es emocional, no verbal. El cambio comienza cuando dejas de intentar convencer con frases y empiezas a sentir con presencia lo que realmente deseas experimentar, porque el subconsciente no escucha lo que dices, siente lo que vibras. A medida que el cuerpo se entrega al descanso, se produce un movimiento interno que se repite noche tras noche, un silencioso viaje de regreso a la infancia emocional. Dormir no solo borra el día, también reabre viejas puertas, y a través de estas puertas, resurgen recuerdos olvidados, escenas sin resolver, y sensaciones que parecían superadas, pero no regresan como imágenes nítidas, regresan como emociones,
tensiones corporales, sueños extraños o esa sensación familiar al despertar, de que nada ha cambiado. El subconsciente no mide el tiempo como la mente consciente. Para él, todo está presente. Por lo tanto, al entrar en las etapas más profundas del sueño, tu vibración regresa a la programación emocional más temprana de tu vida, especialmente a las más impactantes, intensas y dolorosas. Es como si el niño que una vez fuiste aún viviera dentro de ti, esperando ser escuchado, acogido y comprendido. Y este niño no se comunica con palabras, se comunica con incomodidad, con ansiedad al amanecer, con esa inexplicable sensación de despertarse ya cansado, incluso después de horas de sueño. Estas son señales de que algo viejo sigue activo, de que lo que no se ha resuelto emocionalmente sigue reclamando espacio en tu interior, y el sueño es uno de los portales más profundos hacia esta reconexión. Muchos sueños no son meras metáforas vagas, son repeticiones emocionales. Escenas simbólicas de la infancia regresan en forma de imágenes inconexas, pero cargadas de significado vibracional. Un hogar de la infancia, un familiar fallecido, una escuela, un entorno familiar. Todo esto es el subconsciente intentando reorganizar el pasado en el presente. Y el cuerpo responde, a menudo con tensión muscular, insomnio leve o ese despertar repentino en mitad de la noche. El cuerpo te dice que hay algo dentro de ti que no se siente seguro para descansar, porque esa parte infantil de ti sigue alerta, sigue esperando protección, sigue reviviendo lo que no se ha comprendido. Quizás nunca te hayas preguntado cuál es la primera emoción que sientes al despertar, pero dice mucho, ya sea tristeza, miedo, prisa o una angustia leve y constante. Podría ser el eco de una infancia olvidada, porque el subconsciente, en el fondo, solo quiere sacar a la superficie lo que aún necesita ser reprogramado, y dormir es una de las maneras más suaves de lograrlo. Por eso la noche no es solo un final, a menudo es un nuevo comienzo de lo interrumpido. Al cerrar los ojos, no solo terminas el día, a menudo recuperas partes de ti que aún necesitan sanar, y esta sanación comienza cuando te das cuenta de que no solo despiertas como adulto, también despiertas con la vitalidad del niño que aún vive en ti. Hay un momento en el sueño en el que todo queda en silencio. Los pensamientos cesan, el cuerpo se hunde, el tiempo parece desvanecerse. Es en este espacio entre los mundos visible e invisible donde ocurren las cosas más profundas, no afuera, sino adentro, un punto donde las ondas cerebrales alcanzan su frecuencia más lenta, un espacio que la ciencia llama sueño profundo, pero que en el lenguaje del alma podría llamarse el punto cero de la creación. Allí el cerebro no sueña, el cuerpo no se mueve y la mente consciente no interfiere. Es el estado de menor resistencia, y precisamente por eso es el estado de mayor poder creativo. Nada se opone, nada impide, nada juzga. El campo está abierto, limpio, listo. Es el momento en que la vibración más pura de tu existencia puede emitirse al universo, sin distorsión, sin ruido, sin esfuerzo. Greg Braden describe este estado como una conexión directa con el campo unificado, una matriz inteligente donde todo se conecta, todo responde, todo se moldea por la vibración que emites. Y esta vibración, en este punto de profundo silencio, no se construye con pensamientos, se construye con tu estado interior, con tu presencia energética, con lo que te has convertido, incluso sin darte cuenta. Por eso el primer segundo al despertar es tan importante, porque lleva consigo el residuo vibracional de lo que experimentaste en este espacio entre mundos. Lo que sientes al abrir los ojos no es solo un reflejo de lo que estás a punto de enfrentar. Es un reflejo de lo que emitiste mientras no intentabas controlar nada. Si la primera sensación es de ligereza, hay alineación. Si es angustia, quizás aún haya ruido interno esperando ser disuelto. Este punto cero no se puede forzar, no se puede crear con esfuerzo mental. Ocurre cuando te rindes, cuando permites que tu cuerpo descanse no solo física, sino emocionalmente, cuando permites que el sueño sea más que una pausa, se convierte en un portal. Es en este portal donde nacen las manifestaciones más auténticas, no de la voluntad consciente, sino de una vibración sin resistencia. La vida a menudo no responde a lo que anhelas, responde a lo que silenciosamente te permites sentir, cuando tu mente finalmente se aquieta. Y es en el silencio entre las ondas cerebrales que lo invisible empieza a tomar forma. Sin ruido, sin prisas, sin pruebas, simplemente ser. La ansiedad que se instala silenciosamente antes de dormir no es solo incomodidad, es una vibración activa, es como una plegaria emocional a la inversa, una rendición inconsciente a lo que uno no quiere experimentar. Y esta rendición, incluso involuntaria, tiene poder.
porque el estado emocional que precede al sueño es también el estado que informa al campo cuántico del tono del día siguiente. Acostarse preocupado, ansioso y con el corazón apesadumbrado no es solo dormirse con problemas, es acostarse transmitiendo una frecuencia de miedo al subconsciente. Y el miedo es uno de los transmisores vibratorios más potentes que existen. Comunica al universo falta de confianza, urgencia por el control, una sensación interna de que algo está a punto de salir mal. Y el cuerpo responde. Cuando la preocupación se convierte en un hábito, el cortisol, la hormona del estrés, comienza a liberarse continuamente, incluso durante el descanso. Este ciclo bioquímico bloquea procesos esenciales para la curación y la regeneración. La neuroplasticidad positiva, que permitiría la creación de nuevas vías mentales y emocionales durante el sueño, se interrumpe. El cuerpo permanece alerta y la mente, incluso inconscientemente, sigue dándole vueltas a la amenaza. Este estado genera un tipo de sueño que proporciona poco descanso y mucho registro. Poco descanso, mucha programación emocional negativa. Es como intentar dormir en una habitación donde, incluso con las luces apagadas, suena una alarma constantemente. El cuerpo parece descansar, pero el alma permanece tensa, y así, la madrugada se convierte en terreno fértil para que los miedos se arraiguen aún más. Lo que sientes al acostarte es más importante que cuántas horas duermes, porque la frecuencia emocional que acompaña a tu último pensamiento es la semilla del día que viene. Y si esa semilla es el miedo, eso es lo que germinará en formas, encuentros, situaciones y sensaciones, no como un castigo, sino como un espejo. No se trata de evitar sentir. Sentir es humano, pero hay una profunda diferencia entre sentir y ahogarse, entre abrazar el miedo y alimentarlo. La noche puede ser un espacio para la rendición, incluso ante las dificultades. Puede ser un lugar donde reconoces el dolor, pero no lo conviertes en un decreto, donde abrazas la inseguridad, pero no la registras como una verdad absoluta, porque lo único que el subconsciente desea en ese momento es una dirección, y si esa dirección es el miedo, la seguirá. Pero si es una confianza silenciosa, por pequeña que sea, también la seguirá. El campo no exige perfección, responde a la vibración predominante, y esa vibración comienza en el momento en que te rindes, o te resistes, al sueño. Quizás tu fatiga no se deba a la cantidad de horas que duermes, sino a la calidad vibratoria del sueño que experimentas, porque existe una diferencia silenciosa, pero profunda, entre descansar el cuerpo y restaurar el alma. Y lo que define esta restauración no es el silencio de la habitación ni la almohada adecuada, es la frecuencia emocional con la que te duermes y con la que sueñas. Dormir no es un desmayo, es un proceso complejo de regeneración física, emocional y espiritual. Y dentro de este proceso, cada fase del sueño es una oportunidad para la reorganización vibracional. Pero si el campo emocional está cargado, el sueño se convierte simplemente en una pausa biológica, no en una sanación energética. El cuerpo descansa, pero el alma sigue cargando con viejas cargas. La melatonina, conocida como la hormona del sueño, va mucho más allá de inducir el descanso. Actúa como regulador vibracional. Está estrechamente vinculada a la glándula pineal, la glándula que muchas tradiciones espirituales llaman la puerta del alma. Cuando hay paz interior, se libera con fluidez. Cuando hay estrés, se bloquea. Como resultado, el sueño pierde profundidad. Los sueños se vuelven confusos y el despertar se produce con una sensación de desarmonía. La frecuencia emocional con la que te duermes es la misma que moldea el contenido de tus sueños. Y los sueños, a su vez, no son solo reflejos de lo sucedido durante el día. Son resonancias vibratorias, son mensajes del subconsciente que intentan reorganizar patrones, liberar recuerdos y revelar creencias. Pero si sueñas repetidamente con situaciones de pérdida, miedo o fracaso, podría ser una clara señal de que tu frecuencia nocturna aún carga con dolor sin resolver. La coherencia cardíaca, cuando el corazón y el cerebro están sincronizados, es uno de los indicadores más potentes de un sueño reparador. Y esta coherencia no se logra por casualidad. Se genera cuando emociones como la gratitud, la presencia y la aceptación se activan antes de dormirse. No se trata de forzar la positividad, sino de ofrecer al cuerpo un estado interno en el que finalmente pueda bajar la guardia. Algunas personas experimentan sueños lúcidos, en los que se dan cuenta de que están soñando. Y cuando se practican con intención, estos sueños se convierten en poderosas herramientas de reprogramación emocional, porque el subconsciente en este estado es completamente accesible. Es un momento excepcional en el que el creador y lo creado se encuentran en el mismo plano, con claridad y sensibilidad. Puedes dormir 8 horas, y aún así despertarte exhausto, o puedes dormir menos pero en paz, y despertar con el alma ligera, porque lo que te recarga no es el tiempo, es la frecuencia. Y quizá no estés durmiendo mal, quizás solo estés soñando con la vibración equivocada. Mucho antes de que la ciencia midiera las ondas cerebrales o estudiara las etapas del sueño, las civilizaciones antiguas comprendían el poder espiritual de la noche.
Para estas tradiciones, dormir no era solo un acto fisiológico, era un retorno, un reencuentro con lo sagrado, un ritual de reconexión con las dimensiones sutiles de la conciencia donde el alma podía purificarse, recibir mensajes y reorganizar su vibración esencial. En el antiguo Egipto, los sueños se consideraban oráculos. Los sacerdotes entrenaban su cuerpo y su mente para que, durante el sueño, pudieran recibir instrucciones de los dioses. En algunas tribus africanas, el despertar siempre iba acompañado de un círculo de conversación en el que todos compartían sus sueños, pues estos contenían señales de lo que la comunidad necesitaba sanar. Entre los monjes tibetanos, el sueño se estudiaba como una forma de meditación profunda, donde el practicante podía permanecer lúcido y consciente, incluso desconectado del cuerpo físico. Estas culturas sabían lo que nosotros olvidamos, que el sueño es una tecnología espiritual, un puente entre el mundo interior y el campo invisible de la creación, y cuando se usa con reverencia, se convierte en un portal de sanación, aprendizaje y co-creación vibracional. Pero ¿qué hemos hecho con esta sabiduría? Hemos reducido el sueño a un espacio vacío. Hemos convertido la noche en un intervalo, un tiempo sin propósito. Y con ello, hemos perdido la oportunidad de usar este momento sagrado como espacio para la gestación energética. La noche se ha convertido en el final del día, cuando en realidad siempre fue el comienzo de una nueva realidad. Cada noche puede ser un retorno simbólico a la matriz vibratoria, ese espacio silencioso donde se forman las realidades, donde la conciencia se reorganiza, donde el alma regresa a casa. No es una metáfora poética, es una verdad energética. Porque todo lo que sientes al entregarte al sueño se transporta a este campo invisible que responde, se reorganiza y regresa en forma de experiencias, sincronicidades y movimientos sutiles a lo largo del día. El sueño, entendido como un ritual, lo cambia todo. Deja de ser mero descanso y se convierte en preparación vibracional. Deja de ser olvido y se convierte en gestación consciente. Porque dormir, en su sentido más profundo, es regresar al lugar donde finalmente puedes recordar quién eres realmente. Y donde la vida, sin ruido, sin esfuerzo, comienza a alinearse con el alma. La realidad que ves al despertar no refleja necesariamente lo que deseas, es un reflejo de lo que tu subconsciente aceptó como verdad durante la noche. Y por eso tanta gente vive la paradoja de desear una vida diferente, pero repitiendo día tras día las mismas sensaciones, los mismos patrones, los mismos límites, no por falta de esfuerzo, sino porque el esfuerzo consciente por sí solo no basta. El doctor Bruce Lipton nos recuerda que el subconsciente es como una grabadora antigua, y que el momento en que es más vulnerable, más abierto, más sensible a la grabación, es precisamente cuando estamos entre la vigilia y el sueño profundo. Es ahí donde se graban las órdenes más profundas, no órdenes habladas, sino emocionales. Esas que no verbalizamos, sino que sentimos. Esas que no planificamos, sino que vibramos. Puedes pasarte el día diciendo que deseas paz, amor y prosperidad. Pero si por la noche entregas al sueño una vibración de miedo, culpa y frustración, esa será la frecuencia que se aceptará como base. Porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sientes. Y lo que realmente sientes se revela en los momentos en que dejas de fingir. En los momentos en que te rindes, en los momentos en que pierdes el control, como sucede cuando duermes. Neville Goddard llamó al sueño un ensayo vibracional del futuro. Para él, lo que imaginamos y sentimos como real en el estado de transición entre la vigilia y el sueño, se convierte en un ensayo, un guión silencioso que será seguido por el campo creativo. Por lo tanto, el sueño nunca ha sido solo descanso, es ante todo creación. Si el subconsciente es un campo fértil, la noche es el momento en que se riega, y todo lo que no eliges plantar conscientemente, termina siendo invadido. Las malas hierbas emocionales, el miedo, la duda, la culpa, el resentimiento, crecen naturalmente si la tierra no se cuida, pero cuando eliges, con presencia, con intención, con delicadeza, puedes sembrar semillas diferentes, y estas semillas, incluso invisibles, saben crecer. La vida que deseas no está lejos, se está formando ahora, quizás en este preciso instante, mientras te preparas para tu próximo sueño. Y en esa preparación, la vibración que elijas sentir será el caldo de cultivo donde lo invisible florecerá. La pregunta, entonces, no es qué quieres de la vida. La verdadera pregunta es, ¿quién intentas ser mientras duermes?